¿Cuántas decisiones de tu vida fueron realmente tuyas? ¿Cuántas veces te quedaste callado porque no podías pagar el precio de hablar? ¿Y cuántas veces confundiste la resignación con la virtud solo porque no tenías elección? Es mejor ser temido que amado, si no se puede ser ambas cosas. Maquiavelo. Estamos rodeados de lecciones repetidas hasta el cansancio. El dinero no compra la felicidad. Lo importante es tener salud. La verdadera riqueza está en las relaciones. Palabras bonitas, dichas, casi siempre, por quienes ya tienen lo suficiente para no tener que elegir entre la dignidad y la cuenta pagada. Pero la verdad nadie se atreve a susurrártela al oído cuando la luz está apagada y el techo pesa como un veredicto. La verdad es simple y cruel. Sin dinero, hasta tu voz suena más débil. Sin dinero, tus ideas se ignoran con facilidad. Tus intenciones se malinterpretan. Tu valor se olvida. ¿Ya notaste cómo todo cambia cuando una persona rica entra en una habitación? Las palabras se doblan, los silencios se vuelven reverencia. Y cuando entra un pobre, el aire se vuelve pesado, la autoridad se evapora y el mundo, sutilmente, le da la espalda. Este video es una invitación a ver lo que siempre sentiste, pero nunca te atreviste a nombrar. Es una inmersión sin frenos en la filosofía cruda del poder, con Maquiavelo como guía y la realidad como espejo. Y la promesa es una sola. Nunca volverás a ver la búsqueda del dinero de la misma manera. Tal vez hayas sido de esos que creen que desear riqueza es señal de avaricia. Pero, ¿y si fuera al revés? ¿Y si renunciar a la riqueza fuera el mayor acto de servidumbre? La respuesta no te va a consolar, pero te va a liberar. Si estás listo, respira profundo. Vamos a empezar. ¿Alguna vez intentaste mantener la espalda recta cuando todo dentro de ti quería encogerse? ¿Has sonreído con los labios mientras sentías el peso invisible del desprecio en los ojos de los demás? La pobreza no es solo la ausencia de dinero, es la presencia constante de la humillación. No hace falta dormir en la calle para sentirse pobre. Basta con esa duda antes de mirar el precio. Con rechazar en silencio una invitación porque hoy no se puede. Con esa sensación de que, por más que te esfuerces, siempre estás un paso atrás. La pobreza, amigo mío, no grita, susurra. Todos los días, al oído de quien lucha por mantener la dignidad con los bolsillos vacíos. Y lo más cruel es que el mundo finge empatía, pero castiga sin piedad. El pobre tiene que demostrar su inteligencia 3 veces más. Debe justificar sus errores con más elocuencia. Tiene que disculparse incluso por existir, como si su mera presencia perturbara la estética del entorno. Maquiavelo ya lo señalaba con la frialdad de un cirujano. Para él, el poder está en quien puede sostener sus decisiones, no en quien tiene la razón, y el pobre, por más virtuoso que sea, vive de rodillas porque no tiene el lujo de contrariar. El filósofo italiano no romantizaba la vida. Entendía que los juegos de poder no los ganan los más nobles, sino los más preparados, y la preparación en el mundo real exige recursos. Sin dinero, no negocias, suplicas, no exiges, aceptas, no vives, sobrevives, y ahí habita la vergüenza silenciosa, no en el hecho de no tener, sino en la constancia de depender. El pobre necesita de la buena voluntad ajena, del favorcito del patrón, de la paciencia del acreedor, del perdón de una sociedad que, irónicamente, lo juzga por su propia condición. Más doloroso aún es cuando la pobreza se disfraza de moralidad. ¿Cuántos han escuchado o dicho que lo importante es ser honesto, como si la honestidad fuera una compensación suficiente para el fracaso financiero? Como si los justos no sintieran hambre, como si los éticos no tuvieran renta que pagar. Esa narrativa fue sembrada como un veneno dulce. Acepta poco, porque querer más es egoísmo. Acepta lo mínimo, porque soñar en grande es arrogancia. Acepta tu lugar, porque cuestionarlo es ingratitud. Pero escucha con atención. Esa historia no la escribió quien pasa necesidad. La escribió quien ya tiene el control y quiere mantenerlo. Porque un hombre quebrado es más fácil de dominar, y un hombre pobre que cree que su pobreza es señal de pureza, ese jamás luchará por salir de donde está. La vergüenza de la pobreza no está solo en no tener, sino en haber sido condicionado a creer que eso es normal, en aceptar migajas con una sonrisa, en agradecer por sobrevivir cuando lo que en realidad deseas es libertad. Y aquí comienza el cambio. Necesitas mirar tu situación sin filtros, sin frases hechas, sin justificaciones poéticas. Debes mirar el abismo de frente y decir, esto no es suficiente, merezco más, voy a buscar más, porque mientras sigas llamando a tu limitación virtud,
seguirás preso de ella. Y no hay cadena más fuerte que aquella decorada con flores y frases de autoayuda. Ahora piensa conmigo, ¿cuántas de tus decisiones fueron motivadas por el miedo a no tener? ¿Cuántas veces renunciaste a algo porque sabías que no podías costear la consecuencia? Eso no es libertad, eso es prisión. Y mientras la sociedad siga enseñándote a aceptar poco, seguirás arrastrándote bajo el pretexto de la humildad. Pero hay otro camino, un camino que empieza con el reconocimiento de esta verdad dolorosa. Nadie respeta a quien depende. Ahora dime algo, ¿alguna vez te sentiste agotado de tanto intentar mejorar, pero sin ver resultados reales? ¿Leíste libros? ¿Probaste técnicas? ¿Anotaste metas? ¿Y aún así nada parece sostener el cambio a largo plazo? Esto tiene una razón, y no está relacionada con falta de voluntad. La mayoría intenta transformar su vida sin entender primero cómo funciona la mente, pero existe un método estructurado, probado a lo largo de los siglos, que te enseña a reorganizar tus pensamientos, ganar claridad sobre tu identidad y construir disciplina emocional sin depender de la motivación. Este método combina neurociencia, psicología del comportamiento y filosofía práctica, y cuando se aplica, suele marcar un antes y un después. Quienes lo han aplicado reportan una sensación de orden mental, paz y autodominio que antes parecía imposible. Dejamos un video completo explicando todo esto en nuestro sitio. Solo escanea el código QR en pantalla o haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado. Cierra los ojos un instante e imagina lo siguiente. Entras en una habitación. Estás impecablemente vestido. No porque alguien te vistió, sino porque tú pudiste elegir cada detalle. Nadie sabe todavía quién eres, pero todos perciben que eres alguien que no necesita pedir. Las miradas cambian, el ambiente se ajusta, las palabras se desaceleran, el silencio a tu alrededor se convierte en espacio. Eso no es magia, es dinero, o mejor dicho, es lo que el dinero representa: autonomía, presencia, mando. Maquiavelo escribió que los hombres juzgan más con los ojos que con las manos. ¿Y qué es lo primero que ven los ojos? Apariencia, comportamiento, resultado. Nada impone más respeto silencioso que quien tiene control. Y en este mundo, no el idealizado, sino el real, el control cuesta caro. Quien tiene dinero no solo compra comodidad, compra tiempo, compra silencio, compra distancia de la humillación cotidiana. El rico no hace filas. Paga para que el tiempo de los demás gire alrededor del suyo. No necesita disculparse por llegar tarde o por ausentarse. Su presencia ya fue validada de antemano por el valor que carga. Con dinero, hasta la duda se convierte en certeza. ¿Lo has notado? Un pobre que se equivoca es visto como incompetente. Un rico que comete el mismo error es considerado audaz. ¿Y por qué? Porque el dinero no solo protege, transforma la interpretación en reverencia. No estamos hablando de vanidad. Hablamos de supervivencia estratégica, de ocupar un lugar donde tu voz tiene peso, donde no necesitas convencer a nadie de tu valor, porque tu estabilidad ya lo hace por ti. Por eso los poderosos no te dicen esta verdad, porque si entiendes que el dinero es mucho más que bienes, que es el código invisible que define quién manda y quién obedece, te volverás una amenaza. Dejarás de aceptar sueldos bajos, amistades interesadas, relaciones desequilibradas. Dejarás de pedir permiso para existir. Aquel que posee dinero lleva consigo un aura que antecede a sus palabras. No suplica, propone, no se disculpa, impone condiciones. Y todo esto, fíjate bien, no depende de la moral que tenga, depende de la moneda que porta. Un artista genial, hambriento, con obras que nadie ha visto, es solo un nombre olvidado. Pero un artista mediocre con un patrocinador poderoso entra en los libros de historia, no porque sea mejor, sino porque tiene respaldo, porque su voz está amplificada por los recursos. Esa es la regla no dicha. Tu verdad necesita financiamiento para ser escuchada. Tus ideas necesitan estructura. Tu talento necesita tiempo. Y todo eso se compra, no con promesas, con capital. Muchos te dirán que eso es feo, que es superficial, que es corrupción. Pero piensa conmigo, ¿qué es más inmoral? ¿Usar el dinero para liberarte a ti y a los tuyos? ¿O vivir eternamente arrodillado bajo la falsa virtud de la escasez? Maquiavelo nunca defendió el mal, solo describió el mundo como es, sin máscaras. Y en ese mundo, el poder y el dinero caminan juntos como sombras inseparables. No hace falta que te guste, hace falta que lo reconozcas, porque mientras tú sigas luchando con las manos desnudas, otros estarán usando armas forjadas con oro, y ya sabes quién gana esa guerra. Si deseas ser escuchado,
respetado y, sobre todo, libre. ¿Entiende esto? El dinero es la forma más pura del poder silencioso, y solo quien lo tiene puede finalmente respirar sin miedo al mañana. ¿Has conocido a alguien brillante, pero invisible? ¿A alguien con ideas que podrían cambiar el mundo si el mundo tan solo lo escuchara? ¿Has visto a un hombre honesto ser humillado? ¿A una mujer íntegra ser ignorada? ¿Has visto al justo ser descartado simplemente porque no tenía dinero? La virtud por sí sola no tiene voz. Necesita un micrófono, una plataforma, recursos. Maquiavelo lo sabía. Veía a los buenos ser olvidados y a los malos ser celebrados, y no se engañaba sobre la razón. No es el bien el que triunfa, sino el bien que puede pagar para ser escuchado. Vivimos en una época donde hasta la moral necesita marketing, y el marketing cuesta caro. El poeta que recita versos a la luz de una vela puede emocionarse a sí mismo, pero sin recursos, su obra muere en el mismo cuarto donde nació. Mientras tanto, otro, menos talentoso, con un patrocinador y una estrategia de medios, se convierte en referencia. ¿Parece injusto? Lo es, pero es la injusticia que Maquiavelo describió, no para que la aceptemos, sino para que dejemos de ser sus víctimas. Mira los grandes nombres de la historia. Los profetas tenían mecenas, los sabios tenían reyes que los protegían, los filósofos tenían discípulos ricos, incluso los santos necesitaron templos, y los templos no se construyen con oraciones, se construyen con oro. Esa es la herida que muchos prefieren ocultar, sin dinero. Hasta la bondad se pudre en silencio, y aquí habita la trampa. El mundo moderno creó un cuento de hadas tóxico, el de que el pobre es más puro, más íntegro, más verdadero, y ese mito solo ha servido para mantener a los buenos donde siempre han estado, fuera del juego. Porque mientras tú te enorgulleces de tu honestidad hambrienta, los poderosos compran narrativas, deciden leyes, eligen héroes, e incluso escriben la historia que será enseñada a tus hijos. No es casualidad que tantos intelectuales brillantes mueran frustrados, que tantos artistas terminen en el olvido, que tantos líderes morales acaben como notas al pie de página. Tenían virtud, tenían visión, tenían verdad, pero no tenían capital. Y en este mundo, quien no tiene capital, no tiene continuidad. La virtud es una semilla, pero toda semilla necesita tierra fértil, agua constante, sol y protección contra plagas. Todo eso cuesta, todo eso requiere estructura, y la estructura cuesta dinero. ¿Significa eso que debes venderte? Number. Significa que debes invertir en ti con la misma seriedad con que el mundo invierte en ignorarte. Quien te dice que el dinero no importa, probablemente ya tiene lo suficiente para no tener que pensar en eso. O, peor, no quiere que despiertes, porque un virtuoso empobrecido es inofensivo, pero un virtuoso rico, ese es peligroso, ese lo cambia todo. Entonces la pregunta es, ¿por cuánto tiempo seguirás llamando a tu impotencia humildad? ¿Hasta cuándo aceptarás que tu voz muera en el mismo instante en que es pronunciada? La virtud sin recursos es una vela encendida en medio del huracán. Hermosa, sí, pero inútil. Con dinero, se convierte en faro, en guía, en dirección, en referencia. Y la historia solo escucha a quien habla fuerte, o a quien tiene como amplificar el susurro. ¿Empiezas a entender? Ahora, ¿y si pudieras cambiar eso? ¿Y si decidieras hoy pagar el precio de la libertad, en lugar de seguir pagando el costo de la dependencia? ¿Alguna vez has notado cómo la mayoría de las personas se rinden antes incluso de empezar? Dicen que sueñan con libertad, pero apenas soportan la incomodidad de la disciplina. Se quejan de la rutina, pero viven esclavizadas por las cuentas. Quieren respeto, pero no están dispuestas a pagar el precio por él. Quieren vivir como reyes, con la resignación de los siervos. Y aquí está la verdad más cruel. La libertad tiene un costo, y siempre se cobrará. Puedes pagarlo ahora, con esfuerzo, enfoque y sacrificio, o pagarlo después, con sumisión, vergüenza y dependencia. La factura llega para todos. Lo único que cambia es la moneda, sudor o humillación. Y quien elige eso, eres tú. Maquiavelo nunca dijo que el camino del poder fuera cómodo. Dijo que era necesario. Y el dinero, en esa lógica, no es un lujo. Es el único escudo contra un mundo que quiere domesticarte. Mira lo que hace la mayoría. Cambia su tiempo por migajas. Pretende estabilidad en empleos que se derrumban con el menor recorte presupuestal. Se aferra a relaciones por miedo a no poder costear su propia soledad. Y por la noche, cuando todo se silencia, la verdad se arrastra. Estás a merced. Tu jefe puede despedirte. Tu renta puede subir. Tu seguro puede fallar.
Tu tarjeta puede ser rechazada, y en el fondo, sabes que no controlas nada. Ahora, imagina lo contrario. Imagina despertar y saber que nada, absolutamente nada, te ata. Que puedes decir no sin miedo. Que puedes ir, regresar, rechazar, elegir. Esa es la libertad que el dinero compra. No la libertad de los escaparates, sino la libertad del alma. Y exige un pacto. Paga el precio. Ahora. O vivirás endeudado por la eternidad. ¿Y cuál es ese precio? El silencio mientras construyes. La renuncia a los placeres inmediatos. El malestar de ser llamado ambicioso, frío, obsesivo, por aquellos que prefieren esconderse detrás de la mediocridad colectiva. Así es. Para conquistar autonomía tendrás que aceptar la incomodidad de parecer cruel en un mundo que venera a los débiles siempre que no molesten. Serás juzgado, serás rechazado, pero también serás temido, serás respetado y lo más importante, serás inalcanzable. Porque cuando tienes lo suficiente para no depender de nadie, las relaciones cambian, el tono cambia, la mirada cambia, dejas de ser una pieza en el juego de otros y te conviertes en el jugador. Y aquí viene la revelación que Maquiavelo nunca escribió, pero insinuó en cada línea. Quien no esté dispuesto a pagar el precio del poder será condenado a obedecer eternamente. Puedes seguir creyendo que tu bondad basta, que tu inteligencia será reconocida, que el mundo es justo, pero si sigues en esa ilusión, serás uno más entre millones que terminan la vida con arrepentimientos y con frases como «merecía más». La verdad es que no recibes lo que mereces. Recibes lo que tienes poder para exigir, y ese poder necesita ser financiado. Por lo tanto, la elección está frente a ti. Paga ahora, con disciplina, o paga después, con humillación. No hay escapatoria. Todo hombre muere, pero solo el hombre libre vive antes de morir. Y la libertad, en este mundo, es un lujo reservado a quienes tuvieron el valor de pagar el precio correcto, en el momento correcto. Ahora dime, ¿vas a seguir llamando destino a lo que siempre fue cobardía? ¿O vas finalmente a elegir la soberanía, aunque te cueste todo? Porque el precio es alto, sí, pero la alternativa es inaceptable. Ha llegado hasta aquí. Leíste cada palabra, sentiste cada incomodidad, viste, aunque te pesara, lo que siempre estuvo frente a tus ojos, y ahora una pregunta resuena como un susurro persistente. ¿Qué harás con esta verdad? Porque no te dejará en paz. Una vez despierto es imposible volver a dormir tranquilo. Puedes intentar distraerte, convencerte de que una vida simple basta, de que lo esencial es invisible a los ojos, pero en el fondo lo sabes. Sabes que estás viviendo menos de lo que podrías. Sabes que te estás moldeando a las circunstancias en lugar de moldearlas. Sabes que estás silenciando tu voluntad para agradar a voces que nunca te dieron nada. Y si hay una lección que Maquiavelo dejó, es esta. Quien no tiene el valor de tomar el poder será siempre gobernado por quien sí lo tiene. El dinero, en este contexto, no es pecado. Es herramienta. Es el cemento de tu autonomía, la llave que abre puertas, el bastón que silencia las acusaciones. Es el único medio que tienes para garantizar que tus valores sobrevivan en un mundo que intenta aplastarlos todos los días. No te equivoques. Querer dinero no es señal de avaricia, es señal de conciencia. Avaricia es desear y fingir que no deseas. Conciencia es reconocer el deseo, mirarlo de frente y moldearlo con disciplina. Así que respira profundo, cierra los ojos un instante y pregúntate, sin prisa, sin mentiras, ¿estás dispuesto a pagar el precio de la libertad? Porque si no lo estás, alguien más lo pagará por ti y te mandará. Necesito contarte algo. Hace algunos años estaba sentado solo en una panadería barata, tomando un café aguado, frío, casi sin sabor. Era fin de mes, la renta estaba atrasada, el celular cortado, y escuchaba la conversación de la mesa de al lado. Dos hombres hablando sobre inversiones, viajes, oportunidades. No sentí envidia, sentí rabia de mí mismo, porque tenía ideas, fuerza, voluntad, pero no tenía dinero, y por eso nadie me escuchaba. Ese día entendí lo que Maquiavelo intentó gritar a través de los siglos. No es el justo quien vence, es quien logra mantenerse en pie el tiempo suficiente para ser escuchado. Desde entonces me prometí a mí mismo, nunca más permitiré que mi voz sea silenciada por la falta de recursos. Y más que eso, prometí llevar este mensaje adelante para que otros como yo no pasaran la vida arrastrándose de rodillas, llamando a eso humildad. Si llegaste hasta aquí, es porque hay algo en ti que se niega a aceptar la mediocridad disfrazada de conformismo, y te lo agradezco profundamente,
por caminar conmigo a través de estas palabras, por no huir de las verdades incómodas, por elegir mirar al abismo a los ojos y decir, sí, quiero más. Si lo que hablamos aquí tuvo sentido para ti, no olvides hacer clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado para acceder al contenido completo que te muestra cómo redefinir tus patrones mentales, tu identidad y la forma en que tomas decisiones, creas hábitos y gestionas tus emociones. Pero ahora te toca a ti. Dale like al video, comenta, escribe. Yo elijo la riqueza. No es solo un comentario, es una declaración silenciosa para ti mismo, un pacto íntimo con tu libertad futura. Y si aún no te has suscrito, amigo mío, ¿qué estás esperando? ¿Un folleto de ofertas? Presiona ese botón de suscripción como si fuera la primera inversión en tu nueva historia. Aquí no prometemos milagros, entregamos claridad. Y antes de que te vayas, los videos que están apareciendo en la pantalla, míralos con atención. Uno de ellos contiene la pregunta que has estado evitando por años. El otro te mostrará cómo incluso tus creencias más nobles pueden ser saboteadas si no sabes protegerlas. Haz clic, sumérgete y no lo olvides. La libertad no perdona a los distraídos. Nos vemos allá.